Bienvenido. Soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. En lo más profundo de un pasaje olvidado, oculto tras muros que parecían respirar con el polvo de los siglos, Edward descubrió una puerta sin cerradura. Al empujarla, se encontró frente a un espacio imposible, la biblioteca infinita. No había estantes comunes, sino torres interminables de libros que se elevaban hasta perderse en la penumbra del techo. Cada tomo brillaba con un resplandor tenue, como si guardara en su interior no palabras, sino mundos enteros. Edward sintió que cada lomo lo observaba, invitándolo a abrirlo y a perderse en lo que contenía. El guardián invisible de la biblioteca susurró en su mente: «Aquí no se leen historias, aquí se viven realidades. Cada elección abre un camino, cada página es un destino». Edward, movido por la curiosidad y el temor, extendió la mano hacia un libro de cubierta azul. Al rozarlo, una corriente lo atravesó. Imágenes de sí mismo en otros tiempos, otras vidas, otras decisiones. Comprendió que cada volumen era una versión alternativa de su existencia y que leer significaba entrar en ella. El aire se volvió pesado, como si la biblioteca esperara su decisión. Edward sabía que un solo paso lo podía encadenar para siempre en otra versión de sí mismo, y aún así, la tentación era irresistible. El viaje acababa de comenzar. Edward sostuvo el libro de cubierta azul entre sus manos y al abrirlo, el aire de la biblioteca se transformó en un torbellino de imágenes. De pronto, ya no estaba en aquel espacio infinito de estantes, sino en una versión distinta de sí mismo. Un Edward que había elegido el camino de la guerra, con armadura pesada y cicatrices que hablaban de batallas interminables. El choque fue brutal. Sentía el peso de esa vida, los recuerdos de sangre y acero, pero también la soledad de un destino marcado por la violencia. Cerró el libro con fuerza y el mundo alternativo se desvaneció, devolviéndolo al silencio de la biblioteca. Respiró hondo y miró a su alrededor. Miles de tomos brillaban, cada uno con una promesa distinta. Vidas de sabios, de traidores, de amantes, de reyes, de mendigos. Cada libro era una puerta y cada puerta podía atraparlo para siempre. Edward avanzó por los pasillos interminables y sus dedos rozaron otro volumen, esta vez de color dorado. Al abrirlo, se encontró en un palacio rodeado de riquezas y poder. Era un Edward coronado como monarca, dueño de tierras y ejércitos. Pero pronto descubrió que esa vida estaba vacía. La ambición lo había aislado y su reino era un espejo roto que reflejaba su propia avaricia. Cerró el libro con un estremecimiento. La biblioteca no ofrecía fantasías inocentes, sino advertencias disfrazadas de destinos. Cada elección era una prueba, cada lectura un riesgo. El eco del guardián invisible volvió a resonar en su mente. No se trata de elegir la vida más fácil, sino la que te pertenece. Edward comprendió
que la verdadera amenaza no era perderse en una versión alternativa, sino olvidar quién era en realidad. La biblioteca infinita lo tentaba con infinitas posibilidades, pero solo una podía ser suya. Con paso firme se adentró más en la penumbra, decidido a encontrar el libro que no mostrara un reflejo, sino la verdad de su propio destino. Edward avanzó más allá de los pasillos interminables, guiado por una intuición que ardía en su pecho. La penumbra se volvía más densa y los libros parecían observarlo con un brillo expectante. Cada tomo era un destino, pero él buscaba algo distinto. No una alternativa, sino la raíz de su propia verdad. Finalmente, sus ojos se detuvieron en un volumen singular. No tenía color, ni título. Su cubierta era de un blanco absoluto, como si aún no hubiera sido escrito. Al tocarlo, la biblioteca entera vibró y un murmullo recorrió los estantes. Este es el libro que no muestra lo que pudo ser, sino lo que eres. Edward lo abrió con manos temblorosas. En sus páginas no encontró escenas de reyes, guerreros o sabios, sino fragmentos de su propia vida. Las decisiones pequeñas, los gestos olvidados, los momentos que habían definido su esencia sin que él lo supiera. Cada palabra era un reflejo fiel, cada línea un recordatorio de quién había sido realmente. El guardián invisible habló con solemnidad. Has visto mundos que te tentaban, pero este libro es tu destino. Si lo aceptas, la biblioteca se cerrará para ti y nunca más podrás elegir otra vida. Pero si lo rechazas, quedarás atrapado en la infinita búsqueda. Edward comprendió que la verdadera prueba no era escoger la vida más grandiosa, sino aceptar la suya con todas sus imperfecciones. Cerró el libro blanco con firmeza y la biblioteca comenzó a desvanecerse, como un sueño que se disuelve al amanecer. Cuando abrió los ojos, estaba de nuevo en el pasaje olvidado, con la puerta cerrada tras él. El eco del guardián aún resonaba en su mente. Recordar quién eres es el único camino para no perderte. Edward sonrió. Había enfrentado la tentación de infinitas realidades y había elegido la más difícil, la suya propia. Edward salió del pasaje olvidado, con el eco de la biblioteca aún resonando en su mente. El aire exterior le pareció distinto, más ligero, como si el mundo mismo lo recibiera con un nuevo latido. Había elegido su propia vida y esa decisión lo había liberado de la tentación de infinitas realidades. Mientras caminaba por las calles de piedra, notó que cada detalle, el sonido de los pasos, el murmullo de la gente, el olor del pan recién horneado, tenía un brillo especial. Era como si todo lo cotidiano se hubiera transformado en un tesoro. Comprendió que la verdadera magia no estaba en los mundos alternativos, sino en la capacidad de valorar el suyo. El recuerdo de las vidas que había visto en los libros lo acompañaba como advertencia. La guerra, la ambición, el poder vacío, todas eran posibilidades que podrían haber sido suyas, pero que ahora quedaban atrás como espejismos que se disuelven al amanecer. Edward levantó la mirada hacia el cielo, donde el sol comenzaba a teñir las nubes de dorado. Sonrió con serenidad. La biblioteca infinita seguiría existiendo, esperando a otros que se atrevieran a cruzar su umbral. Pero él ya no necesitaba volver.
Su destino estaba escrito en la vida que había elegido vivir, y esa certeza lo llenaba de fuerza. El viaje había terminado, pero la historia de Edward apenas comenzaba. Edward siguió caminando con paso firme, pero en su interior llevaba una certeza nueva. La biblioteca infinita no era solo un lugar oculto, era un espejo de la condición humana. Cada libro representaba la tentación de escapar de uno mismo, de buscar una vida distinta, más grandiosa o más fácil. Y él había aprendido que la verdadera fuerza estaba en aceptar la propia historia. Mientras avanzaba por el sendero que lo alejaba del pasaje, notó que el mundo parecía responder a su decisión. Los árboles se mecían con un ritmo más armonioso, los rostros de la gente reflejaban una calma inesperada y hasta el aire parecía más claro. Era como si la elección de Edward hubiera resonado más allá de su vida, tocando la esencia misma de la realidad. En la distancia, escuchó un murmullo que no provenía de voces humanas, sino del propio suelo. Un susurro que decía: «Has elegido ser tú». Y en esa elección, el mundo también se renueva. Edward comprendió que la biblioteca no había desaparecido, sino que ahora vivía dentro de él. Cada decisión que tomara sería como abrir un nuevo libro, y cada página sería una escrita con su propia voluntad. El sol ascendía lentamente, bañando el horizonte con tonos dorados. Edward se detuvo, cerró los ojos y respiró profundamente. Ya no era un buscador perdido entre infinitas realidades, era un hombre que había encontrado la suya. Y así, con el corazón ligero y la mirada fija en el futuro, comenzó su verdadero camino. Edward continuó su camino, pero algo había cambiado para siempre. La elección en la biblioteca infinita no solo lo había liberado de las tentaciones de otras vidas, sino que también le había otorgado una nueva claridad. Cada instante de su existencia era precioso. Cada decisión era un hilo que tejía su propio destino. Mientras avanzaba por los senderos del reino, comenzó a notar señales sutiles. Los pájaros parecían seguirlo con su canto. Las piedras del camino brillaban con un resplandor tenue, y hasta los rostros de los desconocidos reflejaban una calma que antes no había percibido. Era como si el mundo reconociera que Edward había aceptado su verdad y en consecuencia lo abrazara con gratitud. En las noches, al cerrar los ojos, escuchaba aún el murmullo de los libros que había visto, ecos de vidas que nunca serían suyas, pero que lo acompañaban como advertencias y enseñanzas. No eran cadenas, sino recordatorios de que la libertad consistía en elegir y sostener la propia historia. Edward comprendió que su viaje no había terminado. La biblioteca le había mostrado que el universo estaba lleno de caminos, pero que solo uno podía ser vivido con autenticidad. Y ahora, con esa certeza, se sentía preparado para enfrentar cualquier sombra, cualquier tentación, cualquier desafío. El amanecer siguiente lo encontró de pie en una colina mirando el horizonte. Allí, con el sol elevándose y el viento acariciando su rostro, Edward pronunció en silencio las palabras que marcarían su nuevo comienzo. Soy quien soy, y esta vida es suficiente para ser infinita. Edward descendió de la colina y se internó en los caminos que llevaban hacia las aldeas. Cada paso parecía más firme que el anterior, como si la tierra misma lo reconociera. El recuerdo de la biblioteca infinita seguía vivo en su interior.
no como una carga, sino como un faro que iluminaba su andar. Al llegar a la primera aldea, los habitantes lo miraron con curiosidad. Había en su mirada un brillo distinto, una serenidad que no se podía fingir. Los niños se acercaron a él y Edward les sonrió con una calma que transmitía confianza. No necesitaba contar lo que había visto, bastaba con su presencia para que los demás sintieran que algo en él había cambiado. Las noches se llenaron de estrellas y Edward comenzó a narrar historias junto al fuego. No hablaba de reinos ni de batallas, sino de la importancia de elegir y aceptar la propia vida. Sus palabras se esparcieron como semillas y pronto las aldeas vecinas también lo buscaban para escuchar. El eco de la biblioteca se transformó en enseñanza. Edward comprendió que su destino no era guardar silencio sobre lo que había vivido, sino compartirlo para que otros no se perdieran en la tentación de lo que no les pertenecía. Así, poco a poco, su nombre se convirtió en leyenda, no como un héroe que conquistó mundos, sino como un hombre que eligió ser él mismo y enseñó a otros a hacer lo mismo. El viaje que comenzó en un pasaje olvidado ahora se extendía por todo el reino, y Edward, con cada palabra y cada paso, escribía la página más auténtica de su propia vida. Edward se convirtió en un viajero de historias. Allí donde llegaba, las aldeas lo recibían como si trajera consigo un secreto antiguo. No hablaba de la biblioteca directamente, pero sus relatos estaban impregnados de la sabiduría que había adquirido en aquel espacio infinito. Con el tiempo, su voz comenzó a cruzar fronteras. En los mercados, los mercaderes repetían sus palabras. En los palacios, los consejeros las citaban como advertencias. En los templos, los sacerdotes las transformaban en plegarias. Edward no buscaba fama, pero su mensaje se propagaba como fuego en la hierba seca. La vida que eliges es la única que puede ser infinita. Las generaciones empezaron a recordar su nombre. Algunos lo llamaban maestro, otros lo veían como profeta, y unos pocos lo consideraban un loco que había rechazado el poder de infinitos mundos. Pero Edward no necesitaba títulos. Su misión era sencilla: enseñar que la verdadera grandeza estaba en aceptar la propia historia. En las noches, cuando el cielo se llenaba de estrellas, Edward miraba hacia lo alto y pensaba en la biblioteca. Sabía que seguía existiendo, esperando a otros viajeros curiosos. Y aunque nunca volvió a cruzar su umbral, llevaba dentro de sí la certeza de que cada ser humano era, en esencia, un libro abierto, escribiendo su destino con cada decisión. Así, Edward vivió y murió como un hombre común, pero su legado se convirtió en eterno. La biblioteca infinita permaneció como mito, y su nombre como recordatorio de que la verdadera inmensidad no está en los mundos que podrían haber sido, sino en la vida que se elige vivir. Edward permaneció en la aldea, sentado junto al fuego, mientras la noche caía lentamente. El murmullo de la biblioteca seguía vivo en su interior, como un eco que no se apagaba. Observaba las llamas y pensaba en los libros que había abierto. Cada uno mostraba un destino posible, pero ninguno era suyo. Los aldeanos se acercaban con curiosidad. Algunos le ofrecían pan, otros simplemente escuchaban en silencio, atraídos por la calma que irradiaba.
Edward no hablaba de reinos ni de batallas, sino de lo que había aprendido, que la vida verdadera no se mide por grandeza, sino por autenticidad. En ese instante comprendió que la biblioteca no lo había dejado del todo. Sus páginas invisibles seguían abiertas dentro de él, y cada decisión que tomara sería como escribir una nueva línea en ese libro blanco que había elegido. El viento sopló entre las casas de piedra y Edward levantó la mirada hacia el cielo estrellado. No necesitaba avanzar hacia otros mundos ni imaginar futuros lejanos. Su viaje estaba aquí, en el presente, en cada paso que daba, en cada palabra que compartía. La biblioteca infinita había mostrado sus tentaciones, pero ahora era él quien debía vivir su historia, página por página, sin apresurarse, sin huir. Y así, en la quietud de la noche, Edward sonrió. Había encontrado su destino en lo cotidiano, y eso era suficiente para hacerlo eterno. Edward permaneció en la aldea, y cada día aparecía un capítulo nuevo escrito en ese libro invisible que llevaba dentro. Al amanecer, ayudaba a los campesinos en sus labores, aprendiendo a valorar la fuerza de lo sencillo. Al mediodía, compartía historias con los niños, quienes lo escuchaban con los ojos brillantes, como si cada palabra abriera un mundo secreto. Por las noches se reunía junto al fuego con los ancianos. Allí, en el círculo de voces, Edward hablaba de la importancia de aceptar la propia vida, de no dejarse seducir por espejismos de grandeza. Sus palabras no eran sermones, sino confesiones sinceras, nacidas de la experiencia en la biblioteca. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, Edward sentía que la biblioteca seguía observándolo, no como una amenaza, sino como una presencia silenciosa, recordándole que cada decisión era una página escrita. Esa conciencia lo mantenía alerta, consciente de que incluso en lo cotidiano había pruebas que podían desviarlo de su verdad. Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Edward escuchó un murmullo en el viento. No era voz humana, sino un eco familiar. Tu historia continúa. Cada paso que das es otra página. No olvides quién eres. Edward cerró los ojos y sonrió. No necesitaba abrir más libros para comprenderlo. La biblioteca estaba dentro de él, y su vida era el relato que debía escribir, día tras día, con la tinta de sus elecciones. Edward despertó temprano, cuando el sol apenas comenzaba a teñir el cielo con tonos dorados. La aldea aún dormía, pero él ya sentía el llamado de un nuevo día, como si fuera otra página que debía escribir. Caminó hacia el río cercano, donde el agua reflejaba las primeras luces del amanecer. Allí, en el murmullo del agua, creyó escuchar nuevamente el eco de la biblioteca. Cada instante es tu elección. Se inclinó y tocó la superficie cristalina. El reflejo le devolvió su rostro, sencillo, humano, sin coronas ni armaduras, sin máscaras de poder. Era él mismo, y esa visión lo llenó de paz. Al regresar, encontró a los niños esperándolo. Querían escuchar más historias, y Edward se sentó con ellos bajo un árbol. Les habló de la importancia de no desear ser alguien distinto, de cómo cada vida tenía su propio valor. Los pequeños lo escuchaban con atención, y algunos repetían sus palabras como si fueran un juego. Los adultos también comenzaron a acercarse.
Agricultores, artesanos, viajeros, todos querían oír lo que Edward tenía para compartir. No era un discurso solemne, sino la voz de alguien que había visto lo que podía perderse al olvidar quién se es. La aldea se llenó de un aire distinto. No era magia visible, sino una calma que se extendía en cada gesto, en cada mirada. Edward comprendió que su viaje no lo había llevado a conquistar tierras ni a descubrir tesoros, sino a sembrar una semilla, la certeza de que la vida auténtica es la única que puede ser infinita. Y así, mientras el día avanzaba, Edward siguió caminando entre la gente con la sensación de que cada paso era una palabra escrita en el libro blanco que había elegido. Edward despertó con el canto de los pájaros y el aroma del pan recién horneado que llegaba desde las casas de la aldea. El día comenzaba con una calma que parecía envolverlo en un abrazo invisible. Caminó hacia la plaza, donde los aldeanos ya se reunían para iniciar sus labores y lo recibieron con sonrisas que reflejaban confianza. Se detuvo junto a un grupo de campesinos que preparaban la tierra. Sin pensarlo demasiado, tomó una herramienta y comenzó a trabajar con ellos. Cada golpe contra el suelo era un recordatorio de que la vida auténtica se construía en lo cotidiano, no en los mundos alternativos que había visto en la biblioteca. Al mediodía, los niños lo rodearon nuevamente. Edward se sentó bajo la sombra de un árbol y les narró una historia sencilla, la de un viajero que buscaba tesoros en tierras lejanas, pero que al final descubría que el verdadero tesoro estaba en su propio hogar. Los pequeños rieron, repitieron las frases y jugaron a ser viajeros que regresaban siempre a su aldea. Cuando cayó la tarde, Edward se quedó solo por un momento, mirando el horizonte teñido de tonos rojos y dorados. Sintió que la biblioteca seguía presente, no como un lugar físico, sino como una memoria viva que lo acompañaba. Cada decisión que tomaba era una página escrita en ese libro blanco que había elegido, y esa certeza lo llenaba de serenidad. La noche llegó, y con ella el silencio. Edward se recostó, cerró los ojos y pensó: hoy he vivido mi historia. Mañana escribiré otra página. Eduardo despertó con el primer canto de los gallos y salió a caminar por los senderos que rodeaban la aldea. El rocío aún cubría la hierba y cada gota brillaba como si guardara un secreto. Sentía que el mundo lo observaba con atención, como si cada detalle fuera parte de una página recién escrita en su historia. Ese día decidió ayudar a un anciano que cargaba leña. Mientras lo acompañaba, escuchó relatos de tiempos pasados, de cosechas difíciles y de inviernos largos. Eduardo comprendió que la vida auténtica no estaba en los grandes gestos, sino en la solidaridad que se compartía en lo cotidiano. Al caer la tarde, se reunió con los aldeanos en la plaza. Allí, bajo el cielo que se teñía de tonos rojos y violetas, habló de lo que había aprendido en la biblioteca, que cada persona era un libro abierto y que la verdadera riqueza estaba en escribir su propia historia sin miedo a las imperfecciones. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo. Los aldeanos lo miraban con respeto, no como a un héroe, sino como a alguien que había encontrado una verdad que todos podían comprender. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo,
Eduardo se recostó en su lecho y pensó: hoy he sembrado una semilla, mañana crecerá en otros corazones. Eduard despertó con la luz suave del amanecer filtrándose por las ventanas de la pequeña casa donde se hospedaba. El aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda y del pan que los aldeanos comenzaban a hornear. Se levantó con calma, consciente de que cada gesto, cada instante era parte de la historia que había decidido vivir. Ese día se ofreció para acompañar a un grupo de jóvenes que iban al bosque a recoger leña. Mientras caminaban entre los árboles, Eduard les habló de lo que había aprendido, que cada elección, por pequeña que pareciera, era como abrir un libro y escribir una línea nueva. Los muchachos lo escuchaban atentos y algunos repetían sus palabras como si fueran un canto. Al regresar, la aldea se reunió en torno a él. No era un acto solemne, sino un encuentro natural, como si todos sintieran que su presencia traía consigo una claridad que necesitaban. Eduard habló de la biblioteca, no como un lugar físico, sino como una metáfora. Un espacio donde cada vida podía perderse en ilusiones, pero donde la verdadera fuerza estaba en aceptar su propia historia. El silencio que siguió fue profundo. Los aldeanos comprendieron que sus palabras no eran promesas de grandeza, sino recordatorios de que la vida cotidiana, con sus trabajos y afectos, era suficiente para ser infinita. Esa noche, mientras las estrellas cubrían el cielo, Eduard se recostó y pensó: hoy he compartido mi verdad. Mañana será otra página y la escribiré con mis pasos. Eduard despertó con el sol entrando suavemente por la ventana de la pequeña casa. El día comenzaba con calma y la aldea ya se movía en su ritmo cotidiano. Voces en la plaza, pasos apresurados hacia los campos, el sonido de herramientas golpeando la tierra. Se levantó y caminó hacia el corazón del pueblo. Allí los aldeanos lo saludaron con naturalidad, como si su presencia se hubiera convertido en parte de la vida diaria. Eduard respondió con una sonrisa serena, consciente de que cada gesto era una página más en el libro invisible que había elegido. Ese día decidió ayudar a una mujer que llevaba cántaros de agua desde el río. Mientras caminaban juntos, ella le habló de sus preocupaciones, de las cosechas inciertas y de los hijos que crecían demasiado rápido. Eduard escuchó con atención y sus palabras fueron simples. Cada día que eliges vivir con verdad es un día ganado contra la incertidumbre. La mujer lo miró con sorpresa y luego con gratitud. No era un consejo grandioso, pero era suficiente para aliviar su carga. Al caer la tarde, Eduard se reunió con los aldeanos en la plaza. No contó historias de mundos alternativos ni de destinos imposibles. Habló de lo que había visto en la biblioteca como metáfora, que cada uno de ellos era un libro abierto y que la vida que escribían con sus decisiones era la única que podía ser infinita. El silencio que siguió fue profundo y luego vinieron las sonrisas. La aldea se llenó de una calma distinta, como si todos hubieran comprendido que lo cotidiano era, en sí mismo, un milagro. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Eduard pensó: hoy he vivido mi verdad en compañía de otros. Mañana será otra página y la escribiré con ellos. Eduard se levantó con el sol apenas asomando entre las montañas.
El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones y la aldea despertaba lentamente. El sonido de los animales, las voces de los campesinos preparando sus herramientas, el crujir de las puertas de madera al abrirse. Ese día decidió caminar hacia los campos, donde los aldeanos trabajaban la tierra. Se unió a ellos sin anunciarse, tomando una azada y hundiéndola en el suelo. El esfuerzo físico lo conectaba con la realidad de su elección, vivir su propia vida, sin coronas ni destinos alternativos. Al mediodía, los niños lo buscaron nuevamente. Eduard se sentó bajo un árbol y les contó una historia sencilla, la de un viajero que había visto 1000 caminos, pero que descubrió que el más valioso era aquel que lo llevaba de regreso a sí mismo. Los pequeños lo escuchaban con fascinación y algunos repetían las frases como si fueran versos de una canción. Cuando cayó la tarde, la aldea se reunió en torno al fuego. Eduard habló con voz serena. Cada uno de ustedes es un libro abierto. No teman a las páginas en blanco. Escríbanlas con sus pasos, con sus decisiones, con su verdad. El silencio que siguió fue profundo y luego vinieron las sonrisas. Los aldeanos comprendieron que sus palabras no eran promesas de grandeza, sino recordatorios de que lo cotidiano, vivido con autenticidad, era suficiente para ser eterno. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Eduard pensó: hoy he sembrado otra página. Mañana el libro seguirá creciendo. Eduardo escuchó el murmullo del río cercano, un sonido constante que parecía marcar el ritmo de la vida en la aldea. El sol apenas comenzaba a elevarse, tiñendo el cielo de tonos suaves, y él sintió que ese amanecer era otra página escrita en su historia. Decidió caminar hacia los campos, donde los campesinos ya trabajaban la tierra. Se unió a ellos, compartiendo el esfuerzo y la fatiga. Cada golpe de la herramienta contra el suelo era un recordatorio de que la vida auténtica se construía en lo sencillo, en lo que parecía pequeño, pero sostenía el mundo. Al mediodía, los niños lo buscaron nuevamente. Eduardo se sentó bajo la sombra de un árbol y les narró una historia, la de un hombre que había visto infinitos caminos, pero que descubrió que el más valioso era aquel que lo llevaba de regreso a sí mismo. Los pequeños lo escuchaban con fascinación y algunos repetían sus palabras como si fueran versos de un canto. Cuando la tarde cayó, la aldea se reunió en torno al fuego. Eduardo habló con voz serena. Cada día que vivimos es una página. No teman a las páginas en blanco. Escríbanlas con sus pasos, con sus decisiones, con su verdad. El silencio que siguió fue profundo y luego vinieron las sonrisas. Los aldeanos comprendieron que lo cotidiano, vivido con autenticidad, era suficiente para ser eterno. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Eduardo pensó: hoy he sembrado otra página. Mañana el libro seguirá creciendo. Eduard despertó con la claridad del amanecer, cuando la aldea aún estaba envuelta en silencio. El aire fresco traía consigo el aroma de la tierra húmeda y del pan que comenzaba a hornearse en las casas. Caminó lentamente hacia el río, donde el agua reflejaba el cielo naciente como un espejo vivo. Se inclinó y observó su reflejo. No vio coronas ni armaduras, ni los rostros alternativos que la biblioteca le había mostrado. Solo estaba él, sencillo,
humano, con la certeza de haber elegido su propia vida. Esa visión lo llenó de calma. Al regresar, los aldeanos ya se reunían en la plaza. Edward se acercó y comenzó a ayudar en las tareas cotidianas: cargar leña, reparar cercas, compartir el esfuerzo común. Cada gesto era una página escrita en el libro invisible que lo acompañaba. Al caer la tarde, los niños lo rodearon nuevamente. Edward les narró una historia breve, la de un hombre que buscaba respuestas en lugares lejanos, pero que descubría que la verdad estaba en su propio corazón. Los pequeños lo escuchaban con atención y algunos repetían sus palabras como si fueran un juego. La noche llegó y la aldea se reunió en torno al fuego. Edward habló con voz serena. Cada día que vivimos es una página. No teman a las páginas en blanco. Escríbanlas con sus pasos, con sus decisiones, con su verdad. El silencio fue profundo y luego vinieron las sonrisas. Edward comprendió que no necesitaba más pruebas ni más libros. Su vida, vivida con autenticidad, era suficiente para ser infinita. Edward despertó con el canto de los pájaros y la brisa fresca que entraba por la ventana. La aldea ya comenzaba a moverse. Voces en la plaza, pasos apresurados hacia los campos, el sonido de herramientas golpeando la tierra. Ese día decidió acompañar a un grupo de jóvenes que iban al río. Mientras caminaban, Edward les habló de lo que había aprendido, que cada elección, por pequeña que pareciera, era como escribir una línea en un libro invisible. Los muchachos lo escuchaban atentos y algunos repetían sus palabras como si fueran un canto. Al regresar, los aldeanos se reunieron en torno a él. No era un acto solemne, sino un encuentro natural, como si todos sintieran que su presencia traía consigo una claridad que necesitaban. Edward habló de la biblioteca, no como un lugar físico, sino como una metáfora, un espacio donde cada vida podía perderse en ilusiones, pero donde la verdadera fuerza estaba en aceptar la propia historia. El silencio que siguió fue profundo. Los aldeanos comprendieron que sus palabras no eran promesas de grandeza, sino recordatorios de que la vida cotidiana, con sus trabajos y afectos, era suficiente para ser infinita. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Edward pensó: hoy he compartido mi verdad. Mañana será otra página y la escribiré con mis pasos. Edward despertó con el sol apenas asomando detrás de las colinas. El aire fresco de la mañana traía consigo un silencio sereno, interrumpido solo por el canto de los pájaros. Caminó hacia la plaza de la aldea, donde los primeros aldeanos ya comenzaban sus labores. Ese día decidió ayudar en la construcción de una pequeña cerca. Mientras levantaba la madera junto a otros hombres, sintió que cada esfuerzo compartido era una página escrita en el libro invisible que lo acompañaba. No necesitaba grandes gestas, la autenticidad estaba en esos gestos sencillos. Al mediodía, los niños lo buscaron nuevamente. Edward se sentó bajo la sombra de un árbol y les contó una historia, la de un viajero que había visto infinitos caminos, pero que descubrió que el más valioso era aquel que lo llevaba de regreso a sí mismo. Los pequeños lo escuchaban con fascinación y algunos repetían sus palabras como si fueran versos de una canción. Cuando la tarde cayó, la aldea se reunió en torno al fuego. Edward habló con voz tranquila.
Cada día que vivimos es una página. No teman a las páginas en blanco. Escríbanlas con sus pasos, con sus decisiones, con su verdad. El silencio que siguió fue profundo y luego vinieron las sonrisas. Edward comprendió que no necesitaba más pruebas ni más libros. Su vida, vivida con autenticidad, era suficiente para ser infinita. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, pensó: hoy he sembrado otra página. Mañana el libro seguirá creciendo. Las brasas del fuego aún ardían en el centro de la plaza cuando Edward se levantó de su asiento. El murmullo de la aldea se había apagado y solo quedaban las chispas iluminando los rostros atentos. Con voz serena comenzó a hablar de lo que había aprendido, que cada decisión, por pequeña que fuese, era un paso que daba forma a la eternidad. Los campesinos lo escuchaban en silencio y algunos asentían como si reconocieran en sus palabras la verdad de su propia vida. Una anciana se acercó y le entregó un cuenco de sopa caliente. Edward lo recibió con gratitud, comprendiendo que aquel gesto sencillo era también una página escrita. Más tarde, caminó hacia el río. El agua corría con fuerza, reflejando la luna que ascendía sobre el horizonte. Edward pensó que la corriente era como la vida, imposible de detener, pero siempre guiada por la forma del cauce. Allí, en la quietud de la noche, se prometió vivir cada instante con la misma naturalidad que el río fluía. Al regresar, los niños lo esperaban con ojos brillantes. Edward les narró la historia de un viajero que buscaba tesoros en tierras lejanas, pero que descubría que el mayor tesoro era regresar a casa con el corazón lleno de verdad. Los pequeños repitieron sus palabras como un canto, y la aldea entera se llenó de una calma profunda. Esa noche, bajo el cielo estrellado, Edward comprendió que no necesitaba más caminos ni más libros. Su vida, vivida con autenticidad, era suficiente para ser infinita. La aldea se llenó de movimiento al amanecer. Campesinos preparando la tierra, mujeres amasando pan, niños corriendo por los senderos polvorientos. Edward caminaba entre ellos con serenidad, como si cada gesto cotidiano fuera parte de un relato mayor. Ese día se detuvo junto a un artesano que trabajaba la madera. Observó cómo las manos del hombre daban forma a un simple tronco hasta convertirlo en una herramienta útil. Edward comprendió que en ese acto estaba la esencia de lo que había aprendido: transformar lo sencillo en algo eterno. Al mediodía, los niños lo buscaron otra vez. Bajo la sombra de un árbol, Edward les narró la historia de un hombre que había visto infinitos caminos, pero que descubrió que el más valioso era aquel que lo llevaba de regreso a sí mismo. Los pequeños repitieron las frases como si fueran versos de un canto, y sus risas llenaron el aire. Cuando la tarde cayó, la comunidad se reunió en torno al fuego. Edward habló con voz tranquila. Cada día que vivimos es una página. No teman a las páginas en blanco. Escríbanlas con sus pasos, con sus decisiones, con su verdad. El silencio fue profundo y luego vinieron las sonrisas. Los aldeanos comprendieron que lo cotidiano, vivido con autenticidad, era suficiente para ser eterno. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Edward pensó:
Hoy he sembrado otra página. Mañana el libro seguirá creciendo. En mi opinión, yo creo que la trama se sostiene en la sencillez de lo cotidiano. Y eso me gusta mucho porque transmite una fuerza silenciosa. Pienso que Edward actúa con coherencia. Eligió dejar atrás los caminos ilusorios y me parece acertado que busque sentido en lo simple. Confieso que no estuve de acuerdo con ciertos momentos en que él repite demasiado las mismas enseñanzas. Siento que podría haber mostrado más variedad en sus gestos. Presiento que los aldeanos, aunque fascinados, a veces dependen demasiado de sus palabras, y eso me incomoda un poco, porque creo que cada uno debería encontrar su propia voz. Aplaudo, sin embargo, la manera en que los niños lo escuchan y transforman sus frases en cantos. Me parece un detalle hermoso y auténtico. No me agradó tanto la pasividad de algunos adultos. Desapruebo esa actitud de esperar siempre que Edward dé respuestas, pero apoyaría plenamente al anciano que compartió sus memorias, porque él aporta profundidad y equilibrio a la historia. La aldea respiraba quietud al caer la noche. Las lámparas de aceite iluminaban las calles estrechas, y el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el crujir de las puertas al cerrarse. Edward caminaba despacio, sintiendo que cada rincón guardaba un fragmento de la historia que ahora compartía con los aldeanos. Se detuvo junto al pozo, donde un grupo de mujeres llenaba cántaros. Una de ellas le preguntó qué había visto en sus viajes. Edward respondió con calma: «He visto caminos infinitos, pero aprendí que el verdadero destino está en el que elegimos cada día». Las mujeres lo miraron en silencio y luego sonrieron como si hubieran recibido una respuesta que ya intuían. Más tarde, en la plaza, los niños lo rodearon con entusiasmo. Edward les narró un cuento breve, el de un hombre que buscaba estrellas en el cielo, pero que descubría que la mayor luz estaba en su propio corazón. Los pequeños repitieron las frases como si fueran versos, y sus risas llenaron el aire. La comunidad se reunió en torno al fuego. Edward habló con voz serena: «Cada uno de nosotros es un libro abierto. No teman a las páginas en blanco. Escríbanlas con sus pasos, con sus decisiones, con su verdad». El silencio que siguió fue profundo, y luego vinieron las sonrisas. La aldea se llenó de una calma distinta, como si todos hubieran comprendido que lo cotidiano, vivido con autenticidad, era suficiente para ser eterno. Las campanas de la iglesia marcaron el inicio del día, y la aldea se llenó de sonidos: martillos golpeando, ruedas de carretas chirriando, voces mezcladas en un coro de trabajo. Edward caminó entre las casas de piedra, observando cómo cada persona tejía su propia rutina con paciencia y constancia. Se detuvo junto a un joven que afinaba un instrumento de cuerda. La melodía era sencilla, pero transmitía una calma que envolvía a quienes pasaban. Edward escuchó en silencio y luego dijo: «La música también escribe páginas invisibles, y cada nota es un recuerdo que permanece». El joven sonrió, comprendiendo que su arte tenía un valor más profundo del que imaginaba. Al caer la tarde, un grupo de aldeanos lo invitó a compartir la mesa. Entre risas y relatos, Edward descubrió que la verdadera riqueza estaba en esos momentos compartidos, donde la vida se celebraba sin necesidad de adornos. Cuando la noche cubrió el cielo, se encendieron antorchas en la plaza. Edward permaneció allí,
mirando las llamas danzar, y pensó que cada chispa era como una palabra escrita en el gran libro de la existencia. No necesitaba más pruebas. Lo cotidiano era suficiente para sostener la eternidad. Las sombras se alargaban sobre los campos cuando Edward se detuvo a contemplar el horizonte. El aire estaba impregnado del olor a tierra recién trabajada y del humo que salía de las chimeneas. La aldea vibraba en su ritmo sencillo y él sentía que cada gesto compartido era parte de una sinfonía silenciosa. Un grupo de jóvenes lo invitó a acompañarlos en la recolección de hierbas medicinales. Mientras avanzaban por los senderos, Edward escuchaba sus conversaciones llenas de sueños y temores. Les habló de la importancia de cuidar lo que parecía pequeño, porque en lo pequeño se escondía la fuerza de lo eterno. Al regresar, los aldeanos se reunieron en torno a una mesa improvisada. Entre risas, canciones y relatos, Edward descubrió que la verdadera grandeza estaba en esos momentos compartidos, donde la vida se celebraba sin necesidad de adornos. La noche cayó y las estrellas cubrieron el cielo con un manto brillante. Edward permaneció en silencio, observando cómo la aldea se recogía en calma. En su interior, comprendió que cada día vivido allí era una página escrita con verdad, y que esa verdad era suficiente para sostener la eternidad. Las noches en la aldea se tornaban cada vez más profundas y tranquilas. El fuego en la plaza ardía con suavidad y las conversaciones se transformaban en relatos compartidos, en memorias que se transmitían de generación en generación. Edward escuchaba con atención, como si cada palabra pronunciada por los aldeanos fuese una semilla que germinaba en su interior. Un anciano tomó la palabra y narró la historia de una cosecha difícil, cuando la comunidad había sobrevivido gracias a la unión y la confianza mutua. Edward comprendió que esas memorias eran también páginas escritas en el gran libro de la vida, y que su papel allí no era enseñar, sino aprender y recordar junto a ellos. Al día siguiente, la aldea se llenó de sonidos de trabajo, martillos, voces, pasos apresurados. Edward se unió a un grupo de mujeres que hilaban lana. Observó cómo sus manos transformaban lo simple en algo útil y bello, y pensó que ese acto era una metáfora de la existencia: dar forma a lo cotidiano hasta convertirlo en eternidad. Cuando el sol descendió, los niños lo buscaron una vez más. Esta vez, Edward les contó una historia distinta, la de un hombre que había buscado respuestas en los libros más antiguos, pero que descubrió que la verdad estaba en las manos que sembraban, en los ojos que miraban con sinceridad, en los corazones que compartían sin miedo. Las voces de la aldea se fueron apagando poco a poco, hasta que solo quedó el crujir de las brasas en el centro de la plaza. Edward permaneció sentado, observando cómo las llamas dibujaban sombras en los rostros de quienes lo rodeaban. No necesitaba grandes discursos, bastaba con la presencia compartida, con el silencio que unía a todos en un mismo latido. Un niño se acercó y le entregó una piedra lisa que había encontrado junto al río. Edward la sostuvo en la mano y pensó que aquel gesto era un símbolo. Lo pequeño podía contener la memoria de lo eterno. Más tarde, al caminar por los senderos oscuros, escuchó el murmullo del viento entre los árboles. No eran palabras, pero sí una certeza.
La vida se renovaba en cada instante, y él había elegido quedarse para vivirla con plenitud. La noche se cerró sobre la aldea, y Edward comprendió que su viaje no necesitaba más caminos ni más libros. Lo que había buscado estaba allí, en la sencillez de cada día, en la compañía de quienes lo rodeaban, en la verdad que se escribía sin adornos. Con una calma serena, se recostó y dejó que el sueño lo envolviera, sabiendo que al despertar habría otra página esperando ser vivida. Buenas noches, palabras en el tiempo. La aldea estaba envuelta en un silencio sereno, cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Las casas de piedra guardaban la calidez del día, y las voces se apagaban poco a poco, dejando espacio a la calma nocturna. Edward caminó por los senderos iluminados por antorchas, observando cómo cada rincón parecía guardar una historia propia. Se detuvo junto al taller del herrero, donde aún brillaban las brasas de la forja. El hombre trabajaba con paciencia, golpeando el metal hasta darle forma. Edward pensó que aquel acto era un símbolo. La vida también se templaba con esfuerzo y constancia, hasta convertirse en algo duradero. Más adelante encontró a un grupo de jóvenes que ensayaban canciones. La música llenaba el aire con notas sencillas, pero cargadas de emoción. Edward escuchó en silencio, comprendiendo que esas melodías eran la manera en que la comunidad escribía su memoria, uniendo generaciones en un mismo canto. Cuando la noche se cerró por completo, la plaza volvió a encenderse con un fuego central. Los aldeanos se reunieron alrededor, compartiendo relatos y risas. Edward permaneció allí, sin necesidad de palabras, dejando que la vida cotidiana se desplegara ante él como un libro abierto. En su interior supo que no necesitaba más pruebas ni revelaciones. Cada instante vivido en compañía era ya una página escrita con verdad. El amanecer trajo consigo un resplandor dorado que se extendía sobre los tejados de la aldea. Las campanas resonaron suavemente, marcando el inicio de un nuevo ciclo. Edward caminó por los senderos empedrados, observando cómo cada rincón se llenaba de actividad. Mujeres preparando el pan, hombres afilando herramientas, niños corriendo con risas que se mezclaban con el canto de los pájaros. Se detuvo junto al molino, donde el agua caía con fuerza y hacía girar las aspas. El molinero lo saludó y le mostró el grano recién molido. Edward pensó que aquel movimiento constante era una metáfora de la vida, siempre en marcha, siempre transformando lo simple en sustento. Más tarde, se unió a un grupo de aldeanos que trabajaban en la reparación de un puente de madera. El esfuerzo compartido, las manos unidas en la tarea, le recordaron que la verdadera fortaleza no estaba en la soledad, sino en la comunidad. Al caer la tarde, la plaza se llenó de música improvisada. Los jóvenes tocaban flautas y tambores, y las melodías se expandían como un río invisible que unía a todos. Edward permaneció en silencio, dejando que la música lo envolviera, consciente de que cada nota era un fragmento de eternidad. Cuando la noche cubrió el cielo, se encendieron las antorchas y el fuego central iluminó los rostros cansados pero serenos. Edward miró alrededor
y comprendió que no necesitaba más caminos ni más revelaciones. La vida que se desplegaba ante él era suficiente, y cada instante vivido allí era ya una página escrita con plenitud. El día avanzaba con calma en la aldea. Los campos se llenaban de voces y de trabajo, mientras el sol iluminaba las colinas con un brillo suave. Edward caminaba entre los senderos, observando cómo cada persona tejía su propia rutina con paciencia y dedicación. Se detuvo junto a un anciano que cuidaba un pequeño huerto. Las manos del hombre, marcadas por el tiempo, acariciaban la tierra con respeto. Edward comprendió que en ese gesto estaba la sabiduría de generaciones. Cultivar no era solo producir alimento, sino mantener viva la memoria de quienes habían venido antes. Más tarde, un grupo de jóvenes lo invitó a participar en una danza improvisada en la plaza. Los tambores resonaban, las flautas acompañaban y los pasos se repetían como un ritual que unía a todos. Edward se dejó llevar por el ritmo, sintiendo que la música era un puente invisible entre el presente y lo eterno. Cuando la noche cayó, las estrellas cubrieron el cielo con un manto brillante. La comunidad se reunió alrededor del fuego, compartiendo historias y risas. Edward permaneció allí, en silencio, con la certeza de que cada instante vivido era un fragmento único, irrepetible, y que su viaje había encontrado sentido en lo cotidiano. La mañana se levantó clara sobre los tejados de la aldea. El sonido de las ruedas del molino se mezclaba con el canto de los pájaros, y el aire traía el olor fresco de la madera recién cortada. Edward caminaba despacio, observando cómo cada gesto sencillo, una puerta que se abría, un niño corriendo, un balde de agua siendo cargado, formaba una tapicería viva de significados. En el campo se unió a un grupo que recogía trigo. El ritmo de las manos, el balanceo de las espigas doradas, el esfuerzo colectivo, todo parecía una danza silenciosa. Edward comprendió que allí no había necesidad de palabras. El trabajo compartido era ya una narrativa, una historia escrita en el cuerpo y en la tierra. Por la tarde, se acercó a la orilla del río. El reflejo de la luz sobre el agua creaba dibujos que cambiaban a cada instante. Pensó que la vida era exactamente eso, una corriente que nunca se repite, pero que siempre sigue adelante. Cuando el sol se puso, la aldea se reunió alrededor de una mesa larga. Había pan, vino, risas y relatos. Edward permaneció entre ellos, sintiendo que cada voz añadía una línea nueva al libro invisible que todos escribían juntos. En la quietud de la noche, al mirar el cielo estrellado, comprendió que no necesitaba buscar más allá. El sentido estaba presente en cada instante vivido, en el calor de la comunidad, en la belleza de lo cotidiano. La tarde se extendía sobre los campos dorados y el aire traía consigo un aroma de hierbas recién cortadas. Los aldeanos regresaban lentamente de sus labores, cargando cestos llenos de frutos y semillas. Edward caminaba entre ellos, observando cómo cada gesto cotidiano se transformaba en un símbolo de permanencia. En la plaza, un grupo de jóvenes preparaba una representación teatral improvisada.
Con máscaras sencillas y palabras inventadas, recreaban historias antiguas que habían escuchado de sus abuelos. Edward se sentó a mirar y en cada movimiento reconoció la fuerza de la tradición, la memoria transmitida no en libros, sino en actos vivos. Más tarde se acercó al taller de un artesano que trabajaba el barro. Las manos del hombre moldeaban vasijas con paciencia, y Edward pensó que aquel oficio era como la vida misma: dar forma a lo informe, encontrar belleza en lo humilde. Cuando la noche cayó, la comunidad se reunió alrededor de un fuego mayor que de costumbre. No hubo discursos, apenas canciones y miradas compartidas. Edward permaneció en silencio, consciente de que la historia que vivía no dependía de grandes gestas, sino de la suma de instantes sencillos que juntos construían algo duradero. La jornada siguiente comenzó con un aire festivo en la aldea. Los habitantes habían decidido dedicar el día a celebrar la cosecha reciente, y las calles se llenaron de colores, telas colgadas entre las casas y aromas de pan recién horneado. Edward caminaba entre la multitud, observando cómo cada persona aportaba algo. Unos tocaban instrumentos, otros preparaban comidas, y los niños corrían con coronas de flores en la cabeza. La comunidad se transformaba en un escenario vivo, donde la alegría era compartida sin reservas. En medio de la celebración, un anciano tomó la palabra y recordó tiempos difíciles, cuando la unión había sido la única fuerza capaz de sostenerlos. Edward escuchó con atención y sintió que esas memorias eran el verdadero tesoro de la aldea. No los objetos, no las riquezas, sino la experiencia compartida que se transmitía de generación en generación. Al caer la tarde, las danzas se intensificaron. Los tambores resonaban como un latido colectivo, y Edward se dejó llevar por el ritmo, comprendiendo que la música era una forma de eternidad que no necesitaba palabras. La noche cerró la fiesta con un cielo despejado y estrellas brillantes. Edward permaneció en silencio, rodeado de risas y cantos, consciente de que cada instante vivido allí era único y que su viaje había encontrado sentido en la celebración de lo simple. El amanecer trajo un resplandor suave que bañaba las colinas y hacía brillar los tejados de la aldea. Los habitantes se levantaban con calma, cada uno retomando sus tareas como si fueran parte de una coreografía invisible. Edward se acercó al taller de un tejedor. Las manos del hombre se movían con destreza, entrelazando hilos de colores que poco a poco se transformaban en un tapiz. Edward observó en silencio y pensó que aquel acto era una metáfora de la vida. Cada hilo, cada gesto, cada palabra se unía para formar una imagen mayor. Más tarde, acompañó a un grupo de mujeres que recogían agua en cántaros. El reflejo del sol sobre el río parecía multiplicar la luz, y Edward sintió que la claridad del día se extendía también dentro de él. Al caer la tarde, la plaza se llenó de música improvisada. Los aldeanos cantaban y danzaban, y las risas se mezclaban con el sonido de los tambores. Edward permaneció entre ellos, consciente de que la verdadera riqueza estaba en esos momentos compartidos, donde la vida se celebraba sin necesidad de adornos.
La noche cubrió el cielo con estrellas y Edward se recostó junto al fuego, dejando que la calma lo envolviera. En su interior sabía que cada instante vivido allí era un fragmento único y que su viaje había encontrado sentido en la sencillez del día. El sol apareció lentamente detrás de las colinas, tiñendo la aldea con tonos cálidos de naranja y dorado. Los habitantes despertaban con calma y el murmullo de la vida cotidiana volvía a llenar las calles estrechas. Edward se dirigió hacia el mercado, donde los puestos comenzaban a abrirse. Había frutas frescas, panes recién horneados y artesanías que mostraban la creatividad de cada familia. Observó cómo los aldeanos intercambiaban no solo bienes, sino también sonrisas y palabras de afecto. Comprendió que aquel lugar no era solo un espacio de comercio, sino un punto de encuentro donde la comunidad reforzaba sus lazos. Más tarde, se acercó a un grupo de niños que jugaban con pequeñas figuras de madera. Uno de ellos le mostró orgulloso un caballo tallado por su padre. Edward acarició la figura y pensó que esos objetos sencillos eran más valiosos que cualquier tesoro, porque guardaban la memoria y el amor de quienes los habían creado. Al caer la tarde, la plaza se llenó de música y relatos. Los ancianos compartieron historias antiguas, mientras los jóvenes improvisaban canciones. Edward permaneció allí, escuchando, consciente de que cada voz añadía una nueva página al libro invisible que todos escribían juntos. La noche llegó con un cielo despejado y estrellas brillantes. Edward levantó la mirada y sintió que el universo entero se reflejaba en la vida de la aldea, en cada gesto, en cada instante compartido. El amanecer volvió a pintar la aldea con tonos suaves de oro y rosa. Los habitantes se levantaban con calma, retomando sus tareas como si cada día fuese una nueva oportunidad de escribir algo distinto. Edward se acercó al río, donde algunos pescadores preparaban sus redes. Observó cómo lanzaban las cuerdas con precisión y paciencia, y pensó que aquel gesto era una lección silenciosa. La constancia era la verdadera fuerza que sostenía la vida. Más tarde, se detuvo junto a un grupo de mujeres que elaboraban tintes naturales con flores y raíces. Los colores se mezclaban en recipientes de barro, creando tonos intensos que luego serían usados para tejidos y adornos. Edward comprendió que la belleza también nacía de lo cotidiano, de lo que la tierra ofrecía sin pretensiones. Al caer la tarde, los niños organizaron un juego en la plaza. Corrían, reían y se escondían detrás de los árboles, mientras los adultos los observaban con ternura. Edward permaneció allí, sintiendo que la inocencia de los pequeños era la chispa que mantenía viva la esperanza de la comunidad. La noche llegó con un cielo despejado y un aire fresco. Edward levantó la mirada hacia las estrellas y supo que cada instante vivido en la aldea era un fragmento irrepetible, una página que se añadía al libro invisible de su viaje. El día amaneció con un cielo despejado y un aire fresco que recorría las colinas. La aldea despertaba lentamente y cada rincón parecía vibrar con una energía nueva. Edward se acercó al taller de un joven escultor. Con paciencia, el muchacho tallaba figuras en piedra, y cada golpe del cincel resonaba como un eco de creación. Edward pensó que aquel trabajo era una forma de diálogo con el tiempo.
transformar lo duro en algo que pudiera transmitir belleza y memoria. Más tarde, se unió a un grupo de aldeanos que preparaban un festival de canciones. Los instrumentos se afinaban, las voces se mezclaban en ensayos improvisados y la plaza se llenaba de expectativa. Edward observó cómo la música unía generaciones, borrando diferencias y creando un espacio común donde todos podían reconocerse. Al caer la tarde, el río reflejaba los colores del cielo. Edward se detuvo en la orilla y escuchó el murmullo del agua, comprendiendo que la corriente era como la vida misma, siempre en movimiento, siempre renovándose. La noche llegó con un cielo estrellado y un aire sereno. La comunidad se reunió alrededor del fuego, compartiendo historias y risas. Edward permaneció allí, consciente de que cada instante vivido era un fragmento único y que su viaje encontraba sentido en la suma de esos momentos compartidos. El amanecer iluminó la aldea con un resplandor suave y el aire fresco traía consigo el murmullo de los árboles. Los habitantes se levantaban con calma, retomando sus tareas como si cada día fuese una nueva oportunidad de tejer historias invisibles. Edward se acercó al taller de un carpintero. Las manos del hombre trabajaban con precisión, transformando la madera en muebles que servirían a la comunidad durante generaciones. Edward pensó que aquel oficio era una forma de inmortalidad. Cada objeto creado llevaba consigo la huella de quien lo había hecho. Más tarde, caminó hacia los campos, donde un grupo de jóvenes aprendía a sembrar bajo la guía de los ancianos. La tierra se abría con facilidad y las semillas caían como promesas de futuro. Eduardo observó en silencio, comprendiendo que la enseñanza era también un legado, un puente entre lo que fue y lo que vendrá. Al caer la tarde, la plaza se llenó de música y danzas. Los aldeanos celebraban no por un motivo especial, sino por la simple alegría de estar juntos. Edward se dejó llevar por el ritmo, sintiendo que cada paso era una afirmación de vida. La noche cubrió el cielo con estrellas y Edward permaneció junto al fuego, consciente de que cada instante vivido era un capítulo distinto y que su viaje encontraba sentido en la suma de esas páginas compartidas. Las campanas repicaban con fuerza en la plaza, anunciando el inicio de un día especial. Los aldeanos se reunían con entusiasmo, preparando un festival que parecía más solemne que los anteriores. Edward caminaba entre ellos, percibiendo que había una expectativa distinta en el aire, como si todos supieran que algo estaba por concluir. Un grupo de ancianos tomó la palabra y comenzó a narrar las historias más antiguas de la comunidad. Sus voces eran pausadas, cargadas de memoria, y cada relato parecía un puente hacia tiempos remotos. Edward escuchaba con atención, consciente de que esas palabras eran un legado que debía permanecer vivo. Más tarde, los jóvenes organizaron una danza ritual. Los pasos eran más lentos, más ceremoniales, y el círculo que formaban parecía simbolizar continuidad y despedida al mismo tiempo. Edward se dejó envolver por el ritmo, comprendiendo que la danza era una forma de agradecer lo vivido y de preparar lo que vendría.
Al caer la noche, el fuego central ardió más alto que nunca. Las llamas iluminaban los rostros de todos y Edward sintió que aquella reunión era distinta. No era solo celebración, era también un cierre, un reconocimiento de que cada historia tiene un ciclo. En silencio, levantó la mirada hacia las estrellas y supo que estaba llegando al final de su viaje en la aldea. La última noche en la aldea llegó con un aire distinto, como si todos supieran que algo estaba por concluir. Las antorchas iluminaban la plaza y el fuego central ardía con una intensidad solemne. Los aldeanos se reunieron en silencio, no para celebrar, sino para acompañar. Edward permaneció entre ellos, observando cada rostro, cada gesto. Había risas contenidas, miradas de gratitud y una calma que envolvía a todos. Comprendió que su viaje no había sido sobre descubrir grandes verdades, sino sobre aprender a reconocer la belleza en lo cotidiano, en la unión, en la memoria compartida. Un anciano se acercó y le entregó una pequeña vasija de barro, símbolo de la comunidad. Edward la sostuvo con cuidado, entendiendo que aquel objeto no era un regalo material, sino un recordatorio de que la vida se construye en lo simple y en lo compartido. Cuando las estrellas cubrieron el cielo, Edward levantó la mirada y supo que su camino había llegado al final. No necesitaba más pasos ni más búsquedas. Lo que había buscado estaba allí, en la serenidad de la aldea, en la certeza de que cada instante vivido había tenido sentido. Con una sonrisa tranquila, cerró los ojos y dejó que la noche lo envolviera. La historia se había escrito y el libro invisible de su viaje estaba completo. El epílogo se abre con un silencio profundo en la aldea, como si el tiempo mismo quisiera detenerse para honrar lo vivido. Las calles, que tantas veces se llenaron de risas y canciones, ahora guardaban una calma solemne. Edward ya no caminaba entre ellos como viajero, sino como recuerdo. Su presencia se había transformado en enseñanza y cada gesto suyo permanecía en la memoria de quienes lo habían acompañado. Los niños repetían sus palabras en juegos, los ancianos las evocaban en relatos y los jóvenes las convertían en canciones. La vasija de barro que recibió se convirtió en símbolo. No era un objeto, sino un testimonio de que lo simple podía contener lo eterno. En cada casa, en cada rincón, la comunidad encontraba en ella un recordatorio de que la vida se construye con instantes compartidos. El río seguía su curso, las estrellas seguían brillando y la aldea continuaba su rutina. Pero ahora cada día estaba impregnado de un sentido nuevo, como si Edward hubiera dejado una luz invisible que guiaba a todos. Así, la historia no terminó con su partida. Se prolongó en la memoria colectiva, en la certeza de que lo vivido no se pierde, sino que se transforma en legado. En mi opinión, yo creo que la trama se sostuvo en la fuerza de lo cotidiano, y eso me agradó mucho porque mostró que la sencillez puede ser profundamente significativa. Pienso que Edward actuó con coherencia al buscar sentido en la vida comunitaria y apoyaría plenamente su decisión de abandonar las ilusiones de grandeza para abrazar lo simple.
Confieso que no estuve de acuerdo con ciertos momentos en que los aldeanos dependían demasiado de él. Desaprobé esa actitud pasiva porque creo que cada personaje debería haber encontrado su propia voz. Presiento que los niños fueron los más auténticos y me gustó cómo transformaron sus enseñanzas en juegos y canciones. No me agradó la pasividad de algunos adultos. Discordo de su tendencia a esperar respuestas en lugar de construirlas juntos. En cambio, me gustó mucho la figura del anciano que compartió memorias y enseñanzas, porque aportó equilibrio y profundidad a la historia. En definitiva, pienso que la motivación principal de los personajes fue la búsqueda de sentido en lo compartido, y aunque algunos comportamientos me parecieron débiles, la comunidad en conjunto transmitió una fuerza serena que me convenció. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias